El Señor les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar con ustedes acerca de un tema que es muy importante que podamos comprender para que también podamos enseñarlo a otros. Y el tema es sobre la diferencia que existe, hermanos, entre las obras de la ley y las obras de la fe. Seguido escucho a personas que confunden estas dos cosas, especialmente nuestros hermanos separados, protestantes. Ellos, no en, la mayoría de las personas con las que yo he tenido diálogo, con las que he tenido interacción, tanto en persona como a través de las redes sociales, uh, me han me han hecho saber pues cómo ellos tienen este concepto no muy claro. Confunden lo que la Biblia habla sobre las obras de la ley, que se refiere a la circuncisión, que se refiere a los rituales judíos, se refiere a la, la vida judía. Entonces sabemos que uno no puede estar justificado delante de Dios mediante la realización de estos rituales judíos. Uno no puede decir que uno está bien delante de Dios por el solo hecho de estar circuncidado, por el solo hecho de cumplir con los mandamientos de la ley judía. Entonces, esto es lo que se conoce como las obras de la ley. Por otro lado, la Biblia nos presenta otro tipo de obras, que son las obras de la fe. Nosotros sabemos que cuando uno viene a la fe de Jesucristo, hay obras que se empiezan a producir en nuestras vidas. Hay obras que tenemos que llevar a cabo. Estas son las obras de la fe. Ellas son fruto de la gracia de Dios, son posibles gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo que Él nos da. Pero, repito, nuestros hermanos separados e inclusive algunos católicos se confunden o no saben exactamente cuál es la diferencia. Y el propósito de este video es tratar de presentar bien cuál es la diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, primeramente vamos a ir a la carta a los romanos. Vamos a ir a la carta a los romanos, al capítulo 3, y vamos a estar viendo en el verso 28. Si ustedes tienen una Biblia, pueden ir allá, o si no, no se preocupen. Aquí yo tengo una Biblia en pantalla. Y bueno, vamos a estar aquí en el capítulo 3 de la carta a los romanos y vamos a estar viendo el verso 28. Lo tengo aquí en la parte de abajo, como lo pueden ver. Ok, aquí, verso 28. Dice el apóstol Pablo a los romanos: porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras, y noten lo que dice después, sin las obras de la ley. Entonces muchos toman este pasaje para dar a entender de que este versículo lo que está diciendo que las obras cristianas no son necesarias para la justificación del hombre. Pero este versículo, el apóstol Pablo aquí no está enseñando que las obras cristianas que son posibles por la gracia de Dios no son necesarias para la justificación. Lo que el apóstol Pablo sí está diciendo es que las obras de la ley, y ahí tenemos que abrir un paréntesis, las obras de la ley, como ya lo mencioné, se refiere a la circuncisión, se refiere a guardar los rituales judíos, las dietas que ellos llevaban, a todas las ceremonias, los días de fiesta, todos los días sabáticos, todo lo que tenía que ver con la observancia estricta del judaísmo. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo que el ser humano, que el hombre no necesita convertirse en un judío, observar la ley judía para poder estar justificado delante de Dios. Lo que un ser humano, lo que el hombre necesita para estar justificado, para estar bien
delante de Dios es venir a la fe de Jesucristo. Ahora, la fe de Jesucristo no se refiere a una idea que solo se acepta de manera mental en nuestras mentes, sino que la fe de Jesucristo es mucho más. Es eso, es creer, es escuchar el Evangelio, es entender el Evangelio, es creerlo, obedecerlo, abrazarlo, vivirlo, pero no se detiene ahí, sino que es mucho más. El Evangelio tiene sus mandatos, el Evangelio tiene sus exigencias, el Evangelio exige del cristiano responsabilidad. Y todo eso, mis amados hermanos, todo eso junto es la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo no se refiere solamente a una idea que aceptamos en nuestras mentes. No, el Evangelio de Jesucristo es una forma de vida. Realmente es un reino, es algo en lo cual vivimos, en lo cual nos movemos, es algo en lo cual somos introducidos al reino de Dios, a la fe de Jesucristo. Recibimos el reino de Dios, recibimos la fe de Jesucristo y eso nos transforma. Somos transformados en nuevas criaturas, en una nueva creación y vamos siendo renovados, vamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Esta es la vida de santidad que Dios para la cual Dios nos preparó y la cual Dios espera que nosotros estemos viviendo. Y por supuesto que esta vida de santidad, por supuesto que esta vida de fe, esto es lo que se llama la fe de Jesucristo, por supuesto que esto envuelve las buenas obras, las cuales son posibles por la gracia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto que se requiere nuestra obediencia, se requiere nuestra responsabilidad, se requiere nuestro sí a Dios cada momento de nuestras vidas. Esas son las obras cristianas que nada tienen que ver con las obras de la ley. Volvemos a leer el versículo, hermanos. Verso 28, recuerden, estamos en la carta a los Romanos, el capítulo 3 y el verso 28. Lo leo de nuevo. Dice, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Ahora, no sé si ustedes recordarán que había un grupo de creyentes dentro de la iglesia. Estaba surgiendo un grupo que ellos lo que estaban enseñando es precisamente lo que estamos hablando. Ellos estaban enseñando que aparte de creer que Jesús era el Mesías, aparte de creer que Jesucristo era el sacrificio por nuestros pecados, aparte de eso, hermanos, ellos enseñaban que era necesario, en el caso de los gentiles que no eran judíos, eran creyentes de origen gentil, de origen pagano. Ellos estaban creyendo que Jesús era el Salvador. Ellos estaban creyendo el Evangelio. Ellos estaban creyendo las buenas nuevas, la buena noticia del Evangelio. Pero estas personas no eran judías. Estas personas eran paganas de diferentes naciones, de diferentes pueblos por donde Pablo y sus compañeros misioneros estaban llegando y anunciando el Evangelio. La gente se estaba convirtiendo, la gente se estaba arrepintiendo, la gente se estaba realmente convirtiendo al Señor Jesucristo. Ahora, había un grupo de origen judío, cristianos de origen judío, que ellos estaban enseñando que estas nuevas personas, estos nuevos conversos de origen pagano, de origen gentil, que ellos debían ser circuncidados, que ellos debían obedecer la ley de Moisés, someterse a todo lo que implicaba el judaísmo, someterse a las exigencias y a las demandas de la ley judía. Y ellos decían que si ellos no hacían eso, que si ellos rehusaban circuncidarse y someterse a la ley judía, que ellos, a pesar de que ya eran cristianos, a pesar de que ya eran convertidos y creían que Jesús era el Mesías, ellos decían que ni aun así ellos serían salvos. Ellos decían, no podéis ser salvos a menos que os circuncidéis y a menos que obedezcáis la ley de Moisés. Y esta controversia es lo que se conoce como la controversia judaizante. Creció tanto el problema que
fue necesario que se hiciese un concilio. Es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Y eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versos 1 en adelante. Y algo interesante, Pablo mismo, a pesar de que era un hombre que conocía bien la Sagrada Escritura, era una persona muy preparada. Pablo fue un apóstol escogido por Dios. Pablo, con todas sus virtudes, Pablo, con todo el talento que tenía, no pudo resolver esta controversia. No fue suficiente para que esta controversia se apagara. No, lo que fue necesario fue hacer un concilio. Y es lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén. Y lo podemos ver aquí en la Escritura. Vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a buscar el capítulo 15. En el libro de los Hechos, el capítulo 15, ahí vemos que se convoca al primer concilio. La Iglesia de Dios, cuando quiere resolver problemas fuertes que tienen que ver con la doctrina, que tienen que ver con la moral cristiana, eso se resuelve no solamente leyendo la Escritura, no solamente estudiando e investigando la Sagrada Escritura, no solamente como los hermanos separados lo hacen, haciendo lo que ellos llaman sola Escritura. Pablo no hizo eso. Pablo le comunicó el problema a los apóstoles y lo que hicieron fue convocar a un concilio. Y bueno, como lo sabemos, la única iglesia que a través de los siglos ha resuelto las cosas de esta manera, como lo vemos en la misma Sagrada Escritura, mediante concilios, mediante el liderazgo de Pedro y de sus sucesores, es precisamente la Iglesia Católica. ¿Ok? Y vamos a ver, miren aquí, vamos a ver desde el verso 1, ¿ok? Yo lo voy a leer para ustedes. Estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 15, el verso 1. Dice: algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Verso 2. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, con los judaizantes, con esos maestros que estaban enseñando esta nueva doctrina. Y dice, y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. ¿Okay? Ahí la palabra presbíteros se refiere a los obispos. Vean nada más, aquí se vieron en la necesidad, a pesar de que el apóstol Pablo estaba vivo y era un hombre de Dios, un apóstol de Dios, conocedor de las Escrituras, muy talentoso y con mucha virtud. A pesar de eso, mis amados hermanos, fue necesario hacer un concilio. Y dice que lo hicieron en Jerusalén, donde estaban los apóstoles y estaban los presbíteros, estaban los obispos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir leyendo el verso 3. Dice, los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Verso 4. Cuando llegaron a Jerusalén fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros. Algo interesante, hermanos. Nosotros sabemos que aún los obispos y en su momento los apóstoles, todos pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero noten otra vez lo que dice este versículo, el verso 3. El verso 4, lo voy a volver a leer. Noten por favor el lenguaje. Verso 4. Cuando llegaron a Jerusalén fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros. Noten cómo se hace una distinción. Aunque los apóstoles y los presbíteros pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, aquí
Lucas, que es quien es el autor del libro de los Hechos, él pone un cuidado en hacer esta distinción. Dice, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros. ¿Por qué Lucas, el autor del libro de los Hechos, hace esta distinción? Porque se trata de un concilio. Y en un concilio, mis amados hermanos, los que presiden son precisamente ellos, los apóstoles, los obispos. Hay una jerarquía, hay maestros que Dios mismo, que Jesucristo mismo ha instituido para enseñar a la iglesia, aunque los apóstoles y los presbíteros pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero ellos tienen una posición cuando se refiere a la enseñanza. Eso es lo que conocemos como el magisterio de la iglesia. Cuando se trata de interpretar la Sagrada Escritura, cuando se trata de enseñar a la iglesia de Dios, de pastorear al rebaño de Dios, sabemos que Dios mismo ha instituido a los apóstoles, a los obispos, a los presbíteros. ¿Ok, mis amados hermanos? Pero bueno, entonces aquí están ellos reunidos en concilio porque quieren resolver esta cuestión, porque hay un grupo creciente y muy vocal que estaban enseñando esta doctrina, que los cristianos, aparte de ser cristianos, debían ser circuncidados y debían someterse a la ley de Moisés, y que si no lo hacían, ellos estaban enseñando que los cristianos no podían ser salvos. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Es el mismo problema con el que el apóstol Pablo está lidiando en la carta a los Romanos 3:28. ¿Okay? Nosotros, si volvemos, mis amados hermanos, a Romanos 3:28, habiendo entendido este problema que estaba sucediendo con este grupo de cristianos de origen judío, que se les conoce como los judaizantes, porque estaban ellos queriendo judaizar, estaban queriendo que los cristianos, que los varones fueran circuncidados y que todos los cristianos en general se sometieran a las exigencias de la ley judía. Y ellos decían que si no hacían esto, no podían ser salvos. Vean otra vez versículo 28. Bueno, de hecho, para que podamos entender, podemos ver el versículo anterior. Vean lo que dice el versículo 27. Dice, ¿qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguna o ninguno. Pero ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No. Y noten lo que dice después, una frase muy interesante. Sino por la ley de la fe. ¿Se fijan cómo Pablo utiliza esta expresión para referirse a la fe de Jesucristo? Noten cómo dice, la ley de la fe. Recuerdan que les estuve explicando que la fe no solamente es algo que se acepta en nuestra mente. La fe no solamente es aceptar mentalmente, intelectualmente una idea, sino que la fe implica mucho más. Les hablaba yo de que la fe envuelve las obras que son posibles por la gracia de Dios. La fe envuelve las obras de misericordia, las obras de caridad, la obediencia a los mandatos de Dios. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo no solamente es la aceptación intelectual de una idea. La fe de Jesucristo es mucho más. Para utilizar las palabras del apóstol San Pablo, es la ley de la fe. ¿Ok? Y bien, ahora sí, el verso 28. Verso 28 dice Pablo, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo está diciendo, el hombre es justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Lo que está haciendo Pablo en este verso, Pablo no está diciendo que las obras que Dios preparó para que los cristianos anduviésemos en ellas, no son necesarias. Pablo no está rechazando las obras cristianas. Pablo no está rechazando las obras que vienen de la gracia de Dios. Pablo no está contradiciendo a Jesús cuando Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace, que obra la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pablo no está contradiciendo a Jesús.
Pablo no está contradiciendo a Santiago, como lo vemos en Santiago capítulo 2, verso 24. Pablo está contradiciendo y está refutando y está derrumbando los argumentos de los judaizantes. Por eso se hizo el concilio de Jerusalén, porque esta herejía judaizante, esta desviación de la enseñanza apostólica estaba creciendo. Y ellos estaban diciendo que los cristianos gentiles que venían, que se estaban convirtiendo del mundo pagano, estaban diciendo que ellos tenían que ser circuncidados y que ellos debían someterse a la ley judía. Ellos querían más que ser cristianos, querían que fueran judíos. Casi como si Jesús solamente se tratara de un accesorio, como si Jesús solamente se tratara de algo que se le agrega al judaísmo. Y la escritura nos dice que no. El cristianismo es el cumplimiento y es la realización de los planes eternos de Dios. Y por eso Pablo, aquí en Romanos 3:28, dice estas palabras: porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, sin la circuncisión, sin someterse a las exigencias de la ley de Moisés, sin someterse a los rituales y a las festividades, sin guardar los sábados y todo lo demás que prescribía la ley. El hombre es justificado por la fe. Y recuerden, es una fe, como nos dice Santiago, una fe viva, no una fe muerta. Es decir, es una fe que va acompañada y es perfeccionada por las buenas obras, como lo dice Santiago también. No es una fe sola. La fe sola es una fe muerta. La fe sola no justifica al hombre. Por eso Santiago hizo su declaración, su famosa declaración. Nosotros podemos ver eso en Santiago. Miren, podemos ir allá. Vamos a ir para Santiago capítulo 2. Vamos a Santiago el capítulo 2 y en el verso 24 vamos a ver lo que dice aquí la Sagrada Escritura, ¿ok? Santiago 2 y vamos al verso 24, ¿ok? Miren, lo voy a leer para ustedes. Verso 24. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Entonces, aquí vemos a Santiago diciéndonos que el hombre no es justificado solo por la fe. No es justificado por la fe sola, sino, como nos dice, sino también por las obras. Es una fe con obras, no una fe sin obras. Las obras, mis amados hermanos, perfeccionan la fe, completan la fe. Es como el cuerpo y el espíritu. El cuerpo y el espíritu es lo que forman a la persona, es lo que forman al ser humano. Así es la fe de Jesucristo. Es fe y obras. Juntas, la fe y las obras, esa es la salvación. Eso es lo que significa estar en estado de gracia. Eso es lo que significa estar justificado por Dios, estar siendo justificado y creciendo en esa justificación, creciendo en esa santificación. Eso es lo que significa estar bien a los ojos de Dios. Una fe sola es una fe muerta. Y quiero decir algo. ¿Recuerdan que estuvimos viendo Romanos 3:28? Bueno, Lutero, que es el creador de esta doctrina protestante que se llama la fe sola, Lutero lo que hizo para tratar de sostener su doctrina nueva que él inventó, él agregó la palabra sola a Romanos 3:28. ¿Recuerdan que estuvimos viendo ese verso? Romanos 3:28, donde dice que el hombre, dice, nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pues vean lo que hizo Lutero. Lutero, cuando dice nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, él agregó, insertó la palabra sola, para que dijera nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sola. Pero el texto, la escritura, no dice por la fe sola, dice por la fe. Y es una fe viva, una fe que es perfeccionada, que va acompañada de las buenas obras que son posibles por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. La fe sola es una fe muerta. Y Santiago reprueba esa idea. Santiago reprueba esa noción de una fe sola.
De hecho, la única vez que aparece la expresión fe sola es aquí, es en Santiago 2:24, pero no para ser afirmada, no para ser defendida, al contrario. Santiago reprueba y condena esta noción, esta idea de una fe sola, diciéndonos que es una fe muerta. Pues vean lo que nos dice aquí en el versículo 26. De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así muerta la fe sin las obras. Así está muerta la fe sin las obras. La fe sin obras, la fe sola, es una fe muerta, de la misma manera que el cuerpo sin espíritu está muerto. De modo, mis amados hermanos, que aquí podemos ver la gran diferencia que existe entre las obras de la ley y las obras de la fe. Los protestantes, cuando escuchan que los católicos hablamos de que las obras son necesarias, utilizan estos pasajes para tratar de decir que no, que las buenas obras no son necesarias para que el hombre esté justificado delante de Dios. Y citan Romanos 3:28. Pero Romanos 3:28 no está hablando de las obras cristianas, no está hablando de las obras de la fe. No está hablando de las obras de la gracia de Dios. No está hablando de las obras para las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está hablando de las obras de la ley. Está hablando de la doctrina judaizante, que decía que los cristianos paganos que venían del mundo gentil, aparte de creer en Jesús, tenían que ser circuncidados, tenían que someterse a las exigencias de la ley. Y la controversia creció tanto que fue necesario hacer un concilio. Y la respuesta a ese concilio, gracias a Dios, lo vemos nosotros, en este caso Pedro, el Papa, el primer líder de la Iglesia, en conjunto con los demás obispos, se tomó la decisión de que no era verdadera esa doctrina y que los cristianos no tenían que ser circuncidados, que los cristianos no tenían que someterse a la ley de Moisés para ser salvados. Eso es a lo que se refiere Romanos 3:28. Y es el mismo problema que también Pablo trata en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, ahí podemos encontrar otro versículo que también nuestros hermanos separados, los hermanos protestantes, utilizan mucho. Si uno va para allá, a la carta a los Gálatas, vámonos para allá. Si mi memoria no me traiciona, es Gálatas, el capítulo 2, vamos a ver. Ok, vean el versículo 16. Bueno, vamos a ver desde el versículo 15, dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Aquí el que habla es Pablo, verso 16. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de ¿qué? Las obras de la ley. Noten cómo la escritura es muy específica. No está hablando de las buenas obras que Santiago habla. No está hablando aquí de las obras cristianas, de las obras de la fe. No está hablando de las obras que son posibles por la gracia de Dios. No está hablando de las buenas obras que se nos van a requerir en el día del juicio. No está hablando de eso. Está hablando de la circuncisión. Está hablando de los rituales judíos. Está hablando de las exigencias de la ley judía. Está hablando de la doctrina de los judaizantes, por la cual fue necesario hacer un concilio para poderla refutar y poderla condenar. Y vean lo que dice, versículo 16. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Otras traducciones dicen por la fe de Jesucristo. Hemos creído en Él, en Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y eso es exactamente lo mismo que la Iglesia Católica ha enseñado a través de los siglos y hasta el día de hoy. La Iglesia Católica afirma con la Sagrada Escritura que el hombre es justificado por la fe de Cristo, la cual, paréntesis, la cual
incluye las buenas obras de las que habla Santiago, la cual incluye las buenas obras de las que habla Pablo en Romanos 2, 6 al 11, la cual incluye las buenas obras de las que habla Mateo 25, y de las que habla también Mateo capítulo 7, y de las que habla en la realidad toda la Sagrada Escritura, no solo el Nuevo Testamento. Es una fe viva, no es una fe muerta. Es una fe acompañada y perfeccionada por las buenas obras que vienen de la gracia de Dios. No es una fe sola, no es una fe muerta, no es como el cuerpo que le falta el espíritu y por lo tanto está muerto, no, es cuerpo y espíritu, fe y obras, cuerpo y espíritu forman al ser humano. Cuerpo y espíritu forman a la persona. Fe y obras es la salvación. Fe y obras es la justificación. Fe y obras es lo que nos pone bien delante de Dios, justificados delante de Dios. ¿Ok? Y aquí lo vemos claramente. Entonces nuestros hermanos separados, los hermanos protestantes, ellos utilizan esos pasajes como Gálatas 2:16, como Romanos 3:28, inclusive utilizan el otro famoso pasaje de Efesios capítulo 2. Si ustedes quieren ir allá, de hecho podemos ir allá a Efesios capítulo 2, el famoso pasaje que ellos utilizan, porque ellos no pueden hacer la distinción entre las obras de la ley y las obras de la fe. Si no se hace esta distinción entre las obras de la ley y las obras de la fe cristiana, se puede caer en muchos errores, y lo que sucede es que estaríamos poniendo a los autores de la Sagrada Escritura unos contra otros. Por eso muchos han creído que Pablo contradice a Santiago. ¿Saben quién creyó eso? ¿Saben quién cayó en esa herejía de que Pablo contradecía a Santiago y que estaban peleados a Pablo y Santiago? Pues Lutero. Lutero rechazó la carta de Santiago. Algunos dicen, no, pero sí la incluyó en su traducción de la Biblia al alemán. No, pero sí, eso significa que sí la aceptó. No, déjenles explico. Lutero sí la tradujo y sí la puso como parte de su traducción de la Biblia al alemán del Nuevo Testamento, pero él se aseguró de poner una nota, un prefacio, en el cual él de manera clara, él decía que no aceptaba la inspiración divina de la carta de Santiago. Entonces eso lo hizo Lutero. Lutero cayó en este problema, cayó en esta desviación, en esta herejía de pensar que Pablo y Santiago se están contradiciendo. Y no solamente rechazó el libro de Santiago, sino que ya lo vimos. Lutero a Romanos 3:28 le agregó una palabra, la palabra sola. ¿Ok? Pero ven aquí, miren, estamos en la carta a los Efesios. Estamos en la carta a los Efesios, capítulo 2, y el versículo... Vamos a ver el versículo 8. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Paréntesis, no una fe sola, porque la fe sola es una fe muerta, es una fe viva. ¿Ok? Cuando escuchamos mediante la fe de Cristo, estamos hablando de una fe bíblica. Y la fe bíblica es una fe acompañada, no una fe sola, una fe acompañada de las obras cristianas, de las obras de la gracia. ¿Ok? Vean otra vez el verso. Porque ustedes han sido salvados por su gracia. La gracia de Dios es la causa de todas las cosas. Todo es por gracia. Han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no viene de ustedes, sino que es un don, es un regalo. ¿De quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Es por gracia. Esto, hermanos, aunque, fíjense, hermanos, lo grande que es nuestra salvación, a pesar de que se espera de nosotros la obediencia al Evangelio, a pesar de que el hombre es responsable y un día dará cuentas en el día del juicio, a pesar de que las buenas obras deben estar en nuestras vidas, al final del día debemos reconocer, como lo hicieron todos los santos, que todo es de gracia, que todo es posible por la gracia de Dios, y es por su gracia que somos salvados. Como lo dice este pasaje, ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Y
Pablo se asegura de recordarnos que no se trata de nuestros esfuerzos humanos, no se trata de nuestros poderes naturales, no se trata de que Dios hizo la mitad y ahora nos toca a nosotros completar, no. Simplemente se trata de que respondamos a la gracia de Dios. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero como dice también el libro, o la carta más bien, la carta a los Romanos 6:22, se nos dice cómo funciona ese don. Porque uno puede decir, te fijas, es un regalo de Dios, ya no tienes que hacer absolutamente nada. Cuidado, no es así como lo explica el mismo apóstol Pablo en Romanos 6:22. En Romanos 6:22 se nos dice que es un regalo, pero el regalo funciona cuando nosotros nos sometemos a Dios, o como dice Pablo, nos volvemos esclavos o siervos de la justicia y empezamos a producir frutos de santidad que terminan en la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Te arrepientes de tus pecados, te sometes a Dios, te vuelves un siervo de la justicia, un esclavo de la justicia, empiezan a brotar los frutos de santidad, y todo eso, como dice Pablo, no lo digo yo, Pablo en Romanos 6:22 dice que todo eso te lleva a su fin último, que es la vida eterna. Y ahora sí, en Romanos 6:23 se nos dice que eso es un don de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo funciona el don? O sea, la Biblia claramente dice que es un don, pero ¿qué significa? ¿Que solo lo aceptas en tu mente y ya? No. El don de Dios, de acuerdo a la Sagrada Escritura, se recibe y requiere la obediencia, y producimos los frutos de santidad, y esos frutos de santidad nos llevan a la vida eterna. Pero vean, aquí estamos en Efesios 2, y vean el versículo 9. Dice, y no es el resultado de las obras. Aquí no está hablando de las obras cristianas, está hablando tanto de las obras de la ley como de los esfuerzos humanos, de acuerdo al mismo contexto, porque vean lo que dice el verso 8, la segunda parte. Esto no proviene de ustedes, o sea, no se trata de mis esfuerzos humanos, no se trata de mis poderes naturales, no se trata de que yo solo, aparte de la gracia, lo puedo hacer. No viene de mí esta salvación, no viene de mí esta justificación, viene de la gracia de Dios. Es un regalo, es un don. Y por eso en el versículo 9 se nos dice que no es el resultado de las obras, ni de las obras de la ley, ni de la circuncisión, ni de someterte a la ley de Moisés, como tampoco de tus esfuerzos humanos, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda pararse delante de Dios en el día del juicio y decir, yo lo hice, y yo tengo de qué gloriarme porque yo lo hice con mis propias fuerzas. No, Señor, es por la gracia de Dios. Pero vean el verso 10. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar, y presten mucha atención, a fin de realizar aquellas buenas obras. Uno pudiera aquí detenerse y decir, Pablo, te estás contradiciendo, acabas de decir que las obras no tienen nada que ver, y aquí en el verso 10 ya estás hablando de las buenas obras. Son dos cosas diferentes. En el verso 9, cuando se habla de que no es el resultado de obras, se refiere tanto a las obras de la ley como a los esfuerzos humanos. Aquí en el verso 10 ya se habla de las obras cristianas, las obras de la fe, que son posibles por la gracia de Dios, las cuales van a ser requeridas en el día del juicio. Es a lo que Jesús se refirió: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y como dice Pablo en Romanos 2:6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y así lo dice en toda la Sagrada Escritura, que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, mis amados hermanos, no es por nuestros esfuerzos humanos, no es por la ley de Moisés, no es por las obras de la ley, pero sí somos nosotros preparados para las buenas obras de la fe, las buenas obras cristianas, las cuales se requiere que los cristianos hagamos. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que la fe no está completa si no tiene estas obras, las obras cristianas. Bueno, mis amados hermanos, miren, vamos a terminar yendo al pasaje que les estuve hablando. Está en Romanos 6:22.
Romanos 6:22. Vámonos a Romanos 6:22. Muchos se saben de memoria Romanos 6:23, especialmente nuestros hermanos protestantes. Ellos se lo saben de memoria, pero muy pocos se saben de memoria Romanos 6:22. Ok, lo voy a leer para ustedes. Estuvimos viendo que es un don de Dios, es por gracia, viene de Dios, para que nadie se gloríe. Sin embargo, ¿cómo funciona? ¿Cómo se ve esto en la vida de una persona? Aquí la escritura nos lo enseña de una manera clara. Voy a leer desde el 20 para entender el contexto, ¿ok? Vean, Romanos 6:20. Pablo les habla a los cristianos de Roma y les dice: cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero ahora que somos cristianos, vean lo que dice el versículo 21. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? Ahora ya como cristiano te acuerdas de lo que hacías antes y hasta te avergüenzas y no sacaste nada de provecho, más que pura muerte. Vean lo que dice, de las cuales ahora los avergüenzan. El resultado de esas obras es la muerte. ¿Ok? Y vean lo que dice el versículo 22. Ahora, ¿cuándo ahora? Ahora que somos seguidores de Jesús. Ahora que somos cristianos. Ahora que somos creyentes. Vean lo que dice. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. Noten, somos libres del pecado, pero ahora estamos sometidos. Ahora somos esclavos de Dios. Somos sometidos a Dios. Dice, y el fruto de esto, el fruto de someterse a Dios, es la santidad y su resultado, la vida eterna. ¿Se fijan, mis amados hermanos? Se nos dice que ahora somos libres del pecado, pero estamos sometidos a Dios, y el fruto de someternos a Dios, de sujetarnos a Dios, de obedecer a Dios, es la santidad. Y el verso 22 nos dice que esa santidad tiene como resultado la vida eterna. Y este versículo 22 es la explicación del versículo 23 que muchos hermanos separados se saben de memoria, pero ellos le dan una explicación diferente a la que el apóstol Pablo le da. Vean el versículo 23. Porque el salario o la paga del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se fijan, es un don gratuito porque viene de la gracia. Gratuito, gracia. Viene de la gracia de Dios, es un don, es algo que Dios nos da. A Dios le place y le complace, le agrada dárnoslo a nosotros. Pero ¿cómo se ve eso en la vida diaria? ¿Cómo se ve eso aquí abajo en la tierra? El versículo 22 lo explica de una manera clara. Ahora, en cambio, ustedes cristianos están libres del pecado y sometidos a Dios. Dice, el fruto de esto, el fruto de someterse a Dios, es la santidad. ¿Y su resultado? ¿Cuál es el resultado de la santidad? La vida eterna. Esa santidad de la que habla en el verso 22 son las buenas obras que vienen por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Esas son las buenas obras para las cuales Dios nos preparó. Esas son las buenas obras de las cuales Santiago dice que esas obras deben completar la fe, que esas obras perfeccionan la fe. Por eso Santiago dice que la fe sola está muerta. Por eso Santiago rechaza y condena la noción, la idea de una fe sola. Pero todo esto no tiene nada que ver con las obras de la ley. Las obras de la ley se refieren a la doctrina judaizante, de que los cristianos que venían del mundo pagano, del mundo gentil, tenían que ser circuncidados y tenían que someterse a la ley de Moisés. En otras palabras, querían que los cristianos fueran judíos. Y eso es algo que la iglesia condena ya desde el concilio de Jerusalén, que dicho sea de paso, fue el apóstol Pedro quien tomó la decisión final, como lo vemos claramente en el libro de los Hechos, capítulo 15. Pues aquí lo tenemos, aquí nosotros vemos de una manera muy clara cuál es la diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe. Muchos se confunden, pero nosotros debemos distinguir lo que enseña la Sagrada Escritura. Si se estuvieran condenando las buenas obras, mis amados hermanos, es como poner a Pablo en contra de Santiago y a Pablo en contra de Jesús.
porque Jesús dijo que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de Dios. Claramente lo vemos también en Mateo 25, que en el día del juicio Dios pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, a las ovejas y a los cabritos. ¿Y quiénes son las ovejas? Son aquellos que alimentaron al hambriento, son aquellos que dieron de beber al sediento, son aquellos que visitaron al enfermo y al que estaba en prisión, son aquellos que tuvieron compasión, tuvieron misericordia de los más necesitados. ¿Cómo es posible pertenecer a este grupo de personas, a las ovejas? ¿Cómo es posible vivir esa vida de compasión y esa vida de misericordia? ¿Por esfuerzos humanos? No. ¿Por las obras de la ley? No. Es por la gracia de Dios, mediante la fe de Cristo. Pero la fe de Cristo nunca está sola. La fe de Cristo no es una fe sola. La fe de Cristo es una fe que envuelve e incluye las buenas obras para las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejarlos aquí. Ha sido un placer compartir con ustedes. Como siempre, les deseo que tengan un hermoso día y que el Señor os bendiga. Hasta luego, hermanos.